cuál es el balance, cómo nos ha ido. Para hablar de ese y algunos otros temas, está con nosotros a esta hora de la mañana el doctor Carlos Estarela Velázquez, experto en Derecho Internacional, catedrático universitario y realmente con una larga trayectoria. Pero sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida. Doctor, qué gusto, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un honor estar en esta radio tan importante para Guayaquil y para el país. 7 de la mañana con 6 minutos. ¿Cómo podemos realizar un balance de las relaciones internacionales que ha tenido nuestro país, el Ecuador, con el mundo en este año 2024, doctor? Mire, es difícil porque la política es una sola. Clausewitz decía que la política interna es consecuencia de la política externa. Y con tantos problemas internos que tenemos, una guerra interna, un conflicto con la vicepresidenta, no tener luz, la influencia del narcotráfico, es difícil fortalecer una política exterior. Y de ahí usted ve, digamos, los fracasos que hemos tenido, como la última cumbre de presidentes que se dio en Cuenca, donde se dio en realidad una desorganización enorme. Si a eso le sumamos que internamente la Cancillería tiene una serie de problemas generadas desde la época del señor Correa, cuando se infló el personal administrativo, la Cancillería era considerada el mejor grupo dentro de la burocracia estatal, pero se infló el personal, se quitó la academia diplomática, entraron amigos, agnados y cognados que siguen en la Cancillería. El problema es que no han podido enfrentar los cancilleres que han venido posteriormente una verdadera reestructuración de la política exterior ecuatoriana, comenzando dentro de la institución. Entonces, el balance es, digamos, negativo. 7 de la mañana con 8 minutos, lo dice el doctor Carlos Estarela Velázquez, y es que hablamos también de lo positivo, porque debe haber algo. El balance, sí, la balanza está inclinada al tema negativo, Claro, pero ¿qué ha habido de bueno? Claro, también hay cosas, digamos, positivas. Yo creo que el presidente Noboa ha tratado de, a través de estos viajes que él ha tenido, bastantes, de mantener una relación con los otros estados, y creo que lo positivo también ha sido solicitar colaboración con problemas que nosotros enfrentamos y que no solo son nuestros. Por ejemplo, el narcotráfico no es solo del país, y el presidente Noboa ha solicitado colaboración internacional, terrorismo. Entonces han existido cosas que sí han sido evidentemente positivas. Ahora hay otras cosas que se han sumado, por ejemplo la revista Times, tengo entendido, menciona a la fiscal entre los primeros personajes a nivel mundial. Entonces, independientemente, han existido cosas positivas. Son las 7 horas con 9 minutos, oyentes de Radio Morena. Escuchamos al doctor Carlos Estarela Velázquez. Y esto de los temas hoy en la égida de los derechos humanos. Lo primero es, en ese grupo están los derechos políticos. Pero tenemos políticos como que están a espaldas de lo que dice, a la luz de cada uno de estos preceptos que se recoge. Es lamentable, porque la lucha de los derechos humanos es una lucha que se ha venido dando a través del tiempo. Usted, que es un hombre tan culto y conoce, primero vienen los derechos humanos de primera generación, individuales, después vienen los derechos humanos de segunda generación, colectivos, después vienen los derechos humanos de tercera generación, donde incluso está el medio ambiente. Entonces, eso hay que respetar, el Estado debe respetar, porque ha sido una lucha muy larga, difícil, a través de toda la civilización. Entonces, político que no reconozca la existencia y el respeto hacia esos derechos no debería ser político, porque no debería servir a la sociedad, desconociendo
un derecho fundamental, porque el derecho humano es un derecho fundamental que deben de existir en todo Estado, más aún en un Estado de derecho, como y el es el Estado nuestro, que es de derechos constitucionales. Así es, así es. En la práctica, 7:11, en el propósito de un año y por favor, amables oyentes, una experiencia no vista antes. La activación, coloquialmente el ciudadano dice, la muerte cruzada, trae consigo una serie de análisis, pero la Constitución de la República y la Corte Constitucional también han hecho. El texto dice claramente algunos aspectos, ¿no? Cuándo se debe y cómo se debe. Caso contrario, si hay vacíos, ¿qué estamos esperando? En un Estado de derechos uno debe ir a lo que señala la ley. La Constitución y y la la norma. Constitución, que es la norma suprema del Estado. No pueden violarse ni la Constitución ni las otras leyes, porque eso sería evidentemente una barbaridad. Y lamentablemente en el Ecuador hoy en día se quieren violar las leyes todos los días. Entonces eso es algo impensable. Y para eso está la Corte Constitucional, que debe de señalar cuando existe esa violación de la ley. Porque no es posible que aquí cualquier persona quiera aplicar la ley o la norma cuando crea que es pertinente. En el orden jurisdiccional se están ventilando algunos casos. Y en la era de la máxima instancia de la juridicidad en el país, veía que el señor procurador, con todo el respeto, el abogado de los ecuatorianos, el Consejo Nacional Electoral, como que se tiran la pelotita. Es lamentable. En primer lugar, el Procurador General del Estado es el abogado del Estado. No es el abogado del gobierno, no es el abogado de un grupo, sino es el abogado del Estado. Y como tal debe de emitir, digamos, sus acciones, sus disposiciones, basado en la ley. No puede más que basarlo en la ley. Lo del Consejo Nacional Electoral es lamentable por lo politizado del Consejo, que no debe ser así. Deben de ir personas honestas, de probidad notoria. Y este Consejo además ha terminado ya sus funciones, ya concluyó funciones. Entonces, yo no entiendo cómo el Consejo Nacional Electoral sigue hoy por hoy en función. Pido respeto de la norma, pero no he respetado ni siquiera, porque por último, en otras sociedades, a mí ya se me cumplió mi periodo. Pero Pero aquí como que hay un afán de quedarse. Y yo no sé si usted que, bueno, es un hombre tan culto, se debe acordar cuando el gobierno militar convocó a un referéndum para elegir la nueva constitución, que era la del 78, la vuelta a la o democracia, la constitución del 45 reformada, y designó, ellos llamaban Tribunal Supremo Electoral, porque estos nombres todos son copiados de Venezuela, y en ese tribunal estaba Galo Plaza Lazo, Clemente Yerobi Indaburo, Camilo Gallegos Toledo. Entonces eran personajes que nadie podía tacharlos. Y en Guayaquil, recuerdo, presidía el Tribunal Electoral Leonidas Ortega Moreira. Es decir, personajes a los cuales nadie podía tachar, eran gente recta y que cumplían la ley. Pero hoy son los amigos, los agnados o cognados de los políticos. Y eso es lamentable. La calentura entonces no está en las normas, está en el actuar, en el proceder. Cuando hablamos de probidad, estamos hablando de la conducta humana, de la persona. Las personas que están en los cargos, no solo en el Consejo, sino en otros cargos, no llegan a un mínimo del cargo que deben de representar. Y el ejemplo lo vemos todos los días y la violación de la ley la vemos todos los días. El Código de la Democracia, la Constitución de la República, primero porque hay temas, no solamente en este tiempo que vivimos, hermanos ecuatorianos, no solamente son de legalidad, son de constitucionalidad. Así es. En el caso específico. A ver, nos acercamos a un proceso y llega el 5 de enero, está por venir. Hay elecciones y la aspiración. Vuelve el tema al candidato a presidente. Se elija una persona que tenga experiencia, que tenga probidad notoria y que se deje asesorar de gente capaz.
cuando hablo que tenga probidad notoria es porque quien va a dirigir un Estado debe de también conocerse quién es como persona, la honestidad de esa persona, conocer qué es lo que ha hecho en la vida, es decir, una serie de factores, que tenga experiencia y cuál es su equipo de gobierno para no encontrar sorpresas como las encontramos todos los días. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Doctor Carlos Estarela, si le pregunto, ¿cuáles son los episodios más importantes de este año 2024 que han marcado la mirada del mundo a nuestro país en materia de relaciones internacionales? Porque en materia económica también, y los tratados que ha tenido el Ecuador han dejado ya un saldo. Se debate ahora el tema Camarón y algunas otras cosas. Pero ¿cuáles son los episodios en nuestro país que le han dejado al mundo observándonos? Bueno, hay varios, pero quizás el más importante es la de la cumbre en Cuenca, porque organizar una cumbre presidencial es algo que toma muchísimo tiempo, no es algo de un mes, de 5 meses, y en el cual el éxito de la cumbre va unido con el Estado que organiza la cumbre. Entonces yo creo que en este año el fracaso de la cumbre de presidentes es un punto que señala que es fundamental de cómo no se debieron manejar las relaciones internacionales. Yo creo que ese sería, dentro de todos en el Ecuador, referente a las relaciones internacionales del Ecuador con el mundo, lo fundamental. La cumbre fracasó. Obviamente, la aspiración es que eso no vuelva a ocurrir en el Ecuador. Y hablando de cumbres, a propósito, la cumbre del clima. La COP está en la agenda. Vimos un encuentro ahora poco acá en las Galápagos, en donde un presidente de la naturaleza del presidente Petro de Colombia no deja de mirar y no deja siempre de referir. O sea, hay presidentes y presidentes. Tenemos que relevar, por ejemplo, lo vivido en Brasil, justo a la par, ¿no? En Brasil. En Brasil escuchamos a una presidenta de México con propuestas. ¿Qué le parece? ¿Cómo vio usted? Mire, usted mencionaba el tema del medio ambiente, el tema de los derechos humanos. El respeto al medio ambiente es un derecho humano. Y si las sociedades y los estados no protegen el medio ambiente, vamos a tener problemas en la civilización. Lamentablemente, los intereses de las grandes potencias han hecho que estas cumbres del medio ambiente no consigan resultados concretos. En la Constitución ecuatoriana, por lo menos, se menciona algo que está en las convenciones, que dice que el Estado que daña el medio ambiente debe de repararlo. Eso está dentro de la Constitución y es un avance. La naturaleza tiene derechos en nuestra Constitución. Totalmente. Sujeto de derechos. Totalmente. Entonces, lo ideal sería que los países latinoamericanos tuvieran una sola postura para presentarla en estas cumbres, donde los intereses de las grandes potencias son los que no dejan que se concreten acuerdos que han estado a punto de concretarse. Vale la pena recordar que un ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, denunció hace mucho tiempo que el deterioro del medio ambiente va a ser el causante del exterminio de la civilización. Pero estas mismas potencias boicotean esos acuerdos. En plena vigencia y la búsqueda de la paz, pero con grandes conflictos globales, doctor Carlos Estarela Velázquez. A propósito incluso de Gustavo Petro y la relación bilateral que mantiene el Ecuador con ese país, también la crisis energética ha hecho que recurramos nuevamente a Gustavo Petro. Finalmente se dio, aunque decían no nos van a vender energía eléctrica, pero finalmente el gobierno de Petro ha cedido. ¿Es una victoria del presidente Daniel Noboa? Bueno, creo que es algo positivo. Hablamos de cosas negativas y usted tan inteligentemente me señalaba, pero ¿qué cosas positivas? Lo que se consiguió con Petro es positivo.
América Latina no solo tiene problemas conjuntos, tiene problemas comunes. Por lo tanto, hay que ayudarse. Y así como, si usted oye cualquier radio de América Latina o ve cualquier periódico, los problemas son los mismos con otros nombres. Son otros políticos con los mismos problemas. Entonces, el que se haya conseguido que el presidente Petro ayude al Ecuador es algo importante en países que tienen el mismo color de la bandera, el mismo idioma y una historia común. Ahora, el necesitado, el urgido, como en el caso nuestro, no ha hecho las tareas, no ha hecho los deberes y cree que en otras sociedades, como el caso específico en Colombia, que hay un ordenamiento en donde las reglas están, la cancha está marcada, están a la par, a la vista para todos los actores. Muchos no entendieron eso. Mire, es que usted me hace recordar un refrán que dice que no hay que llorar sobre la leche derramada. Es verdad que otros gobiernos, y sabemos qué gobierno fue el que generó la crisis, pero se elige un gobernante para gobernar, no para que eche la culpa y diga esto me ocurrió, sino qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a solucionar. Eso es lo importante. Un análisis de la naturaleza del doctor Carlos Estarela Velázquez, que lo hacemos, gracias a Dios, permanentemente aquí en Radio Morena y contamos con su generosidad y la apertura de venir a hacer aprovecho. Vuelvo a los acontecimientos nacionales. En el orden de reformas, ya hablamos del tema legal, constitucional. Sí me gustaría un capítulo aparte, una consulta para usted. ¿Cómo podemos recomponer ese tejido social? Debemos trabajar en reformas educativas, debemos trabajar en el orden del crecimiento económico, decía mi compañera hace un rato. A ver, estamos a la par con los tratados, estamos con Canadá, se cayó lo de México o se puede retomar lo de México. Todo esto influye, ¿no? Para poder hablar de una economía global. Bueno, qué buena pregunta, porque la base de un Estado es el tejido social, y el Ecuador tiene el tejido social completamente dividido, y ese es un daño enorme que le pasa al Ecuador. Estamos totalmente divididos, estamos en contra de y a favor de, pero no estamos por los problemas nacionales. Es urgente reconstruir ese tejido social y usted señala la solución. La base es la educación, no son los megacolegios, es que haya una educación pública de primer nivel como la existía en el Ecuador en los años 40, en los años 50, donde todo el mundo iba a estudiar en el colegio Vicente Rocafuerte, donde estaban los mejores profesores de Guayaquil en esa época. Ahora se invierte mucho en otras cosas y no en el profesor. Si no se paga bien al profesor, si no hay buenos profesores que tengan valores y que sepan de educación, poco se va a lograr. Es urgente un buen sistema de educación pública en el país, que no lo hay. Y eso va a ayudar a que se dé el tejido social y que salgan los futuros diputados, mandatarios, alcaldes, etcétera. Hay un lema en una unidad educativa que siempre la repito porque tuve el privilegio de formarme en una escuela fiscal. Claro. Educadme. Claro. Educadme. 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 Así es. Para ser un referente en lo venidero. Así es. Ojalá y se dé ese cambio de patrón. Urge en una sociedad porque, doctor Estarelas, yo tengo ya algunos añitos y nunca he dejado de mirar el tejido social como tal, cómo ha sido permeado. Usted dijo algo tan elemental, hasta las familias polarizadas, uno en contra de, el otro en contra de. Así es. Y es lo que no queremos para una sociedad que ya está atiborrada de tantas cargas. Así es. Ojalá que el Ecuador se una, pero se una por los grandes temas, para combatir la pobreza, para combatir los cortes, para combatir la delincuencia, el narcotráfico, y no que se unan en contra de o a favor de.
olvidándose de los grandes temas nacionales. 7 de la mañana con 25 minutos. El diálogo es con el doctor Carlos Estarelas Velázquez. Y es que estamos en una etapa de transición porque los ecuatorianos estamos convocados a las urnas para el 9 de febrero del 2025. Habrá nuevo presidente o presidenta en el Ecuador luego del 9 de febrero. ¿Qué tiene que hacer el nuevo presidente en materia de relaciones internacionales para concluir, doctor Carlos Estarela? Le agradezco la pregunta. Tener un plan de política exterior, un plan mínimo de política exterior que no hay. ¿Qué nos interesa con Colombia, con Perú, con Bolivia, con Brasil, con Argentina? ¿Cómo vamos a tener la relación con la Unión Europea? ¿Podremos lograr la excepción de visa? Porque ahora nos dicen que para Arabia Saudita no necesitamos visa, pero queremos ir a la Unión Europea y ser exonerados, como lo es Colombia, como lo es Perú. ¿Se lo podrá lograr? ¿Cuál es nuestra relación con Estados Unidos, con los países árabes? Un plan mínimo de política exterior que no lo hay y sí se tuvo en la Cancillería en la época del canciller Carrión, que se llamaba Planex, que era un plan de política exterior. Desde ahí se perdió y hay un plan de política exterior del presidente, del ministro, del director, pero no hay un programa de política exterior. ¿Dónde vamos en las relaciones internacionales? Y por otro lado, reorganizar administrativamente la Cancillería, que eso no es culpa de la Canciller actual, porque desde el correísmo se puso tanto personal, se llenó el personal, se ingresó personal sin la academia diplomática y obviamente hay que hacer un balance organizacional de esa institución. Bien, queremos como todos estos tiempos que nos dedica el doctor Carlos Estarelas, venir a la radio a hacer este tipo de análisis para beneficio de toda una audiencia, agradecerle y desearle una feliz Navidad. A ustedes por la invitación y feliz Navidad para ustedes, para sus oyentes y feliz año. Que el próximo año sea lo mejor y que sea como la caja de Pandora, que en el fondo está la esperanza, ¿no? Nos merecemos. Ojalá. Nos merecemos, para usted y toda la familia. Muchas gracias. Felices fiestas, doctor. Gracias. Gracias por venir a Radio Morena. Son las 7 de la mañana con 28 minutos.